¿Qué hacer para que la educación ambiental deje de ser una moda y se convierta en un principio elemental en nuestras vidas? Hoy, en Punto de Vista, le daremos algunas recomendaciones para que usted eduque con principios ambientales a sus hijos. Acompáñennos. Para hablar sobre la educación ambiental que necesitan los niños de hoy, hemos invitado a la doctora Elsa Tapia, doctora en Psicología Infantil y Educación Parvularia. Tiene un diplomado en Gerencia Educativa. Actualmente es la directora de la Unidad Educativa Amauta. Nos acompaña también la doctora Lucía Guzmán, doctora en Veterinaria, especialista en Educación Ambiental. Ha trabajado en proyectos de conservación y manejo de animales. Actualmente es docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja, entidad en la cual desarrolla materias relacionadas con la educación ambiental. ¿Qué es la educación ambiental? ¿Por qué los niños de hoy necesitan una concientización sobre el cuidado y la protección del medio ambiente? Son algunas de las interrogantes que plantea el primer reportaje de hoy en Punto de Vista. Veamos. Mucha gente lo toma con mucha ligereza, cuando no nos damos cuenta que tal vez sea el futuro o el presente para un mejor futuro. La educación ambiental consiste en irnos formando como mejores ciudadanos y ciudadanas del mundo, a través de 3 puntales importantes, que es manejar información, tener conocimiento de las cosas. El segundo puntal, que es que este conocimiento nos genere conciencia o nos sensibilice frente a las realidades. Y el tercer puntal, que ojalá seamos capaces de actuar, o sea, de ser mejores. Con los adultos necesitamos desaprender las cosas. Los adultos ya tenemos tantas cuestiones internas marcadas que la educación ambiental más bien se aplica hacia los adultos. A los adultos tienes que sensibilizarlos sobre muchos temas que para los niños no hay que sensibilizarlos porque simplemente son parte de ellos. ¿Existe receptividad en los niños y jóvenes de la región hacia los temas ambientales? ¿Cómo se les puede enseñar desde el aula? Una educadora ambiental que trabaja en Zamora nos habla al respecto. El programa en el que estamos trabajando es generar una cultura ambiental en los jóvenes y niños de la ciudad de Zamora para la conservación del recurso agua. En el ámbito de educación ambiental hemos trabajado con niños. En la actualidad estamos trabajando con jóvenes como complemento a las charlas que se les da, las capacitaciones en talleres dinámicos, se complementa con las salidas al campo. Hemos trabajado últimamente con obras de teatro, títeres. Es muy fácil hacerles llegar un mensaje de no cortemos un árbol con estas herramientas. Voluntariamente se ofrecen a pintar murales. ¿Existe conciencia sobre los problemas ambientales que enfrenta nuestra región? Según datos del diario La Hora, Manabí y Loja son las 2 provincias que enfrentan mayores índices de sequía y desertificación en el Ecuador. ¿Conocen los chicos y chicas sobre las amenazas que pueden empeorar estos problemas, tales como la explotación maderera y minera? Los jóvenes están conscientes de que esta actividad va a perjudicar en lo relacionado con la biodiversidad, la naturaleza. Se escucha de ellos mismos, ellos se informan por la radio o ven los comentarios de sus padres que hablan. Existen grupos de jóvenes que han tomado la batuta en lo que se refiere a temas de conservación de la naturaleza. Estos son los clubes ecológicos. Ha sido una gran satisfacción para nosotros haber participado de estos programas del Ecoclub, porque ya nos ha formado como personas y como ciudadanos, ya que tenemos una idea de cómo cuidar el ambiente. Primeramente, cuando nosotros entramos, nosotros hemos hecho proyectos sobre el agua, también sobre el cuidado de la tierra y para que no quemen los bosques. El club ecológico es algo que se ha incentivado en el colegio para que muchos que están en esas especialidades de químico-biológico, sean de 4º o 5º o 6º cursos, se unan para poder armar proyectos para cuidar
para cuidar la naturaleza, como proyectos como el cuidado del agua, la reforestación, para prevenir la desertificación y sequía. Nosotros siempre, al menos aquí en el colegio, hemos tenido la mentalidad de que el medio ambiente es algo realmente importante y que solo depende de nosotros, de cómo sea nuestro futuro y el de las personas que nos siguen. Siempre estamos preocupados por el medio ambiente, desde cómo clasificar la basura. Aquí tenemos una alta conciencia ecológica. Un año lo declaramos el año de la conciencia ecológica y realizamos varios proyectos. Esto nos ayuda a tomar conciencia como personas de que la tierra no es para siempre, de que podemos conservarla. No destruir los árboles ni a las plantas, mantenerlos como están y sin destruir ninguna planta ni árbol. Y el animal también. La profesora nos enseña que debemos cuidar nuestro ecosistema porque en algún momento, cuando se lleguen a desaparecer algunas especies, no podremos volverlas a ver nunca más. Y nuestra generación que siga no podrá ver lo hermoso que es nuestro planeta sin destruirlo. La educación ambiental es un proceso de formación. Entonces, cuando entendemos que es un proceso de formación, nos damos cuenta que lo gratificante lo vamos a ver todavía a mediano y largo plazo. No es algo inmediato. Para los niños se tienen que hacer propuestas desde dos puntos, ¿no? Desde sus escuelas y desde sus casas. Para los adultos es más complicado porque ellos, como nosotros nos manejamos en varios campos, tenemos que ojalá aplicar la educación ambiental desde el trabajo, desde la calle, desde los varios campos que nos manejamos los adultos. Trabajar con niños y jóvenes para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. A través de la educación ambiental se van fortaleciendo valores y no solamente aportas en el tema ambiental, sino que aportas en el tema social. Ahí está lo gratificante de la educación ambiental. A veces solamente hace falta un buen método y los conocimientos necesarios para que los niños y jóvenes se pongan en acción. Doctora Tapia, buenas noches, bienvenida. ¿Hay una política ambiental en el país que refuerce los conceptos de los chicos que vimos en el reportaje? De hecho, el Ministerio de Educación, a través de la reforma educativa, ya plantea la educación ambiental como un eje transversal. Ahora está en qué medida las escuelas hemos asumido esta responsabilidad, integrándola en proyectos. ¿Quién vigila que esa estrategia, ese eje, esté implicado en el pensum de estudios? Bueno, como entes de vigilantes realmente no podríamos señalar, porque en la reforma existe una carga horaria que nosotros debemos cumplir dentro del área de ciencias naturales, pero va más allá. Esto va más allá como un eje transversal, como le indicaba. Entonces eso va más bien como una conciencia que las instituciones asumamos. ¿A quién le corresponde educar en criterios ambientales a los niños? Pienso que todos estamos inmersos porque ellos van a aprender más de lo que le llamamos el currículo oculto, que es el ejemplo que damos los profesores, los adultos en general, porque muchas cosas las podemos estar enseñando en el aula cuando preparamos una clase, pero con nuestra actitud, nuestra forma de actuar es lo que realmente ellos están interiorizando. ¿¿Estamos hablando de una crisis ambiental neta, individual o es una crisis social? Yo me inclinaría más bien a pensar que estamos ante una crisis social y eso nos debe sacudir a todos y al mismo tiempo que nos comprometamos con mayor intensidad porque esto es tarea de todos. Doctora Guzmán, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo camina la educación ambiental en los colegios de Loja? Bueno, en los colegios, realmente como manifestaba la doctora Tapia, si bien está considerada la educación ambiental como un eje transversal por el Ministerio, pero vemos que todavía falta mucho, todavía no se ha implementado en su totalidad, porque en sí el proceso también está todavía en formación, digamos, está en proceso. Entonces vemos que todavía falta mucho y igual como decía la doctora, bueno, es la conciencia también de las entidades institucionales y de todos quienes formamos parte en sí del sistema educativo, desde los diferentes puntos de vista, no solo los docentes, no solo las autoridades de educación, sino también los padres, que son el rol fundamental. En los colegios vemos, tal vez nos difiere un poco, tanto en los colegios y en las universidades, lo que es la educación, especialmente educación ambiental, difiere un poco en los niños. ¿Por qué? Porque ya tienen, los jóvenes ya tienen su autonomía crítica, ya tienen su personalidad un poco más formada.
que en los niños es un poco, es diferente mucho porque ellos fácil. están en un proceso todavía en los cuales ven ellos a la escuela como el ente, como el reflejo de la ética, un apoyo para la formación en su contexto social. ¿Cuánto pesa el tema moral en la formación de valores para el cuidado del medio ambiente? Pesa muchísimo. La educación ambiental y en general la educación se basa en los valores, pero sí que es el valor es la cualidad, una cualidad positiva es que se les asigna al ser humano en este caso. Y la educación ambiental se basa mucho en el desarrollo de estos valores, en la toma de conciencia, especialmente a todo nivel, no es únicamente en los niños. ¿Qué está pasando en las escuelas de la provincia, escuelas unidocentes? ¿Se topa el tema? ¿Es parte del área académica? Bueno, de lo que hemos podido observar constantemente que salimos con los estudiantes por diferentes actividades que en la universidad se realiza por los proyectos de investigación, hay en algunos casos que se aplica, pero falta mucho todavía, porque falta también una formación al docente en sí, cómo aplicar la educación ambiental. Vemos que en algunos casos se ha incluido la educación ambiental como un cambio, digamos, en la estructura. Antes se la consideraba solo en ciencias naturales, ahora vemos que la implementan en matemáticas, pero ¿a qué se ha llegado? A cambiar únicamente, cuando dan ejemplos de quebrados, digamos, cambian lo que antes se acostumbraba a pintar con cuadros, palitos, ahora lo hacen con árboles, todo, pero eso no es educación ambiental. Entonces nos falta mucho transformar, cambiar desde las autoridades educacionales. ¿Está abierto el sector docente a capacitarse en una temática tan amplia como la ambiental? Imagino que sí, yo creo que sí, el docente siempre debe estar y ese es su rol principal. Todo ente, bueno, somos aprendices durante toda la vida, estamos aprendiendo durante toda la vida, y en el caso del docente, su formación mismo como docente le impulsa cada día a seguirse formando más, a seguir ¿Están llegando más. las temáticas de educación ambiental a los colegios pobres de la provincia? Llegan, tenemos, bueno, de lo que hemos podido observar, hay el apoyo, la actividad de algunas organizaciones no gubernamentales, ciertas instituciones también a nivel público, a nivel privado, y lo que es muy interesante también que a nivel local las entidades como municipios, etcétera, están ya incorporando el eje ambiental dentro de sus programas, así que se han creado unidades, departamentos de gestión ambiental, con lo cual están reforzando las actividades. ¿Sí? Doctora Tapia, ¿cuáles son las principales preocupaciones ambientales que tienen los niños lojanos? Bueno, ellos siempre están escuchando y estamos en un ambiente en donde todo el mundo se puede dar cuenta de la contaminación de las aguas, la erosión de los suelos, el clima ha cambiado, pero más que eso, a nosotros nos interesa, por ejemplo, que los chicos amen la naturaleza, porque solo conociendo y valorando lo que tenemos podemos cuidarlo. Entonces, en primer lugar, yo creo que debemos partir por eso, para que haya una conciencia en los estudiantes. Primero, conocer lo bonito que tenemos de la naturaleza. ¿Están conscientes los niños lojanos que Loja como provincia es un espacio territorial megadiverso? Tenemos la oportunidad de que, por ser también una ciudad pequeña, es fácil que los chicos se trasladen de lo que sería el centro de la ciudad, todavía una ciudad no tan contaminada, y puedan estar a las orillas de un río, ver las montañas, hay bosques cercanos. Entonces yo pienso que incluso para las maestras tenemos posibilidad de trabajar dentro de un entorno natural sin tener que hacer mayores esfuerzos, porque estamos todavía cerca de naturaleza. ¿Qué pasa con las temáticas de educación no formal? ¿Están encaminadas a educación con tópicos ambientales? Cuando hablamos, por ejemplo, de formación de... Fuera, esta clase. Sí, últimamente los talleres de arte, de pintura de los niños están abordando ya temas de este tipo. Hay muchas personas, doctora, que consideran el tema de educación ambiental como una moda. ¿Por qué? Generalmente esto suele suscitar, si vemos que a través de los tiempos, desde que se empezó a hablar de educación ambiental y empezó a analizarse esta problemática ambiental a partir de Estocolmo con la Conferencia de Desarrollo Humano, vemos que hay ciertas etapas o periodos en los cuales hay un alarmismo creciente, y lamentablemente, o sea, cuando se dan problemas ambientales muy fuertes que afectan en general a la comunidad mundial, vemos que este alarmismo se lo toma desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y hay algunos que aprovechan la situación para un extremismo en conservación,
otros la moda que usted lo dice, pero si analizamos de fondo esto, vemos que prácticamente no es una toma de conciencia, eso no es educación ambiental. La educación ambiental va a la conciencia en sí, al cambio de actitudes, a los valores, pero no es solo a lo que tiene que ver con nuestro entorno inmediato, ¿Qué pasa con el ciudadano común lojano? ¿Le preocupa el tema? ¿Hay sectores más interesados? Yo creo que últimamente en el contexto en que hemos estado viviendo, el hecho de que se mencionaba Loja como una ciudad ecológica, como que los temas están un poco más de actualidad. Son sensibles. Son sensibles y estamos un poco más de actualidad. Creo que hay la apertura, pero lo importante sería en este caso ver la forma de cómo llegar. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, cuando usted habla de la forma de cómo llegar? ¿Qué pasa con las campañas de difusión? ¿Estas campañas están topando a los niños, sensibilizan? Las campañas en general son un tipo de educación ambiental no formal y esto viene a constituir un recurso para la educación ambiental formal, la que se genera en las escuelas, en los colegios, en la universidad. Pueden en cierto modo, tenemos que canalizarlas. Yo creo que en este caso se necesita un trabajo multidisciplinario de todos los equipos, de todos los entes que están desarrollando estas actividades para que esto tenga sostenibilidad. Un trabajo aislado, como podemos ver, a veces únicamente a lo que llegamos es un activismo, nada más, pero no a una sostenibilidad, a que un trabajo que se está haciendo en las escuelas, en el hogar o algo que se esté programado, pues realmente sea reforzado. Por el momento que descienden o terminan estas campañas o hay periodos en los cuales se termina el proceso, baja también la incidencia, podemos ver manifestaciones de los niños, sí, con la conservación, etcétera, pero pasan las campañas y después de un tiempo vemos que esto no continúa. Doctora Tapia, ¿los padres lojanos con los que usted tiene contacto están dispuestos a insertarse también y ser parte activa del proceso de educación ambiental? Sí, ellos sí han participado en campañas de reforestación, están trabajando también bastante en lo que es el reciclaje de materiales dentro de su casa para enviarlos a la escuela. Entonces realmente tendremos que trabajar muy estrechamente, escuela y casa, y yo pienso que sí hay respuesta de los padres. ¿Qué pasa en el resto de la ciudad? ¿Hay una política ambiental a nivel del gobierno seccional fuerte que nos lleve a cambiar de actitud? Yo pienso que todavía para que sea una conciencia colectiva nos falta mucho. Existen esfuerzos, pero que son como esfuerzos aislados y, como mencionaba, llegan a ser en ciertas épocas, pero no hay la continuidad. Yo pienso que todavía nos falta mucho más a los adultos que a los niños. Gracias. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver analizaremos algunas de las consecuencias graves del irrespeto al medio ambiente y también veremos el trabajo de algunas fundaciones que trabajan en el cuidado del medio ambiente. Acompáñenos. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Matrículas abiertas del 28 de julio al 8 de agosto. Decide ser el protagonista de tu formación. Decide ser más. En este segundo
segundo bloque de Punto de Vista les presentaremos un reportaje en el cual hacemos un recorrido sobre las actividades que hacemos en favor y en contra del medio ambiente. Resaltaremos también algunos proyectos liderados por fundaciones y organizaciones que fortalecen el cuidado de nuestro planeta. Acompáñanos. Existen proyectos que se desarrollan desde ONGs ambientalistas con el apoyo de los gobiernos locales. En educación urbana nosotros mantenemos una alianza estratégica en naturaleza y cultura con el Consejo Provincial y con el ilustre municipio de Loja. Tenemos varias líneas, trabajamos para conservación de agua, de suelos, nos fundamentamos en el calendario ecológico y preservamos, por ejemplo, especies que están en peligro de extinción, y con estudiantes de colegios y escuelas de igual manera. Las temáticas son las más importantes dentro de la ciudad porque se corresponden a problemáticas que se suscitan en la ciudad. Cuando se trabaja en comunidades, se trabaja con niños de la escuela, pero también con los padres de familia y con los productores locales. Hay participación, es un método totalmente activo. Se explota las emociones de los chicos y se las vincula directamente a teoría práctica. Las iniciativas son varias y se llevan a cabo tanto en la ciudad de Loja como en otros cantones y en la provincia de Zamora. El Fondo Procuencas es un proyecto, es un mecanismo financiero que busca recursos para la conservación de las cuencas hidrográficas en el cantón Zamora. Dentro del Fondo Procuencas tenemos un componente que es de educación ambiental. Entonces estamos trabajando tanto en escuelas que están en el área de intervención, en este caso la microcuenca de Limón, como las escuelas de la ciudad de Zamora. ¿Conocemos la gran riqueza natural que existe en la zona sur del país? Hace pocos días, Conservación Internacional informó que en la cordillera del Cóndor se han descubierto varias especies nuevas para la ciencia. Las innovaciones faunísticas encontradas son 4 anfibios, entre ellos una rana de cristal, un lagarto y 7 insectos. Sin embargo, la cordillera del Cóndor se encuentra amenazada por la destrucción y contaminación, por la presencia de empresas extractoras. ¿Qué pueden hacer las futuras generaciones al respecto? Se está viendo que la desertificación está aumentando, ¿sí? Y eso en algún momento va a afectar a Loja. La difusión que se han dado por los medios de comunicación ha hecho que la gente, especialmente jóvenes y niños, se muestren más interesados de lo que está pasando ahora. ¿Es inevitable la destrucción de la naturaleza o existen alternativas sustentables que puedan ser puestas en práctica? Hay varias opciones, pero lo malo es que las opciones, como por ejemplo la del turismo, son cosas que se llevan a largo plazo. Existen países que han desechado el cortoplacismo y han apostado a iniciativas económicas sustentables desde el punto de vista económico y de la salud de las personas. Por ejemplo, Costa Rica es el gran ejemplo. Ellos ya tienen alrededor de 20 años trabajando con turismo. Ellos prohibieron la minería a gran escala. En el caso del Ecuador, son las nuevas generaciones quienes tienen la palabra. El Ecuador tiene todo. Es un país pequeño, pero con una enorme diversidad de paisajes, de especies, de grandes cantidades de cascadas, grandes cantidades de ríos navegables, ¿sí?, que se podrían explotar. Y lastimosamente el corto tiempo en el que se puede obtener dinero de las minerías o del petróleo es lo que influye en el manejo del dinero. Personalmente creo que nuestra generación casi podría decir que es un caso perdido. Yo creo que las generaciones que vienen atrás de nosotros son las encaminadas a llevar a una conservación mucho más inteligente, porque se puede hacer conservación sin necesidad de parar el desarrollo de los países. Lo difícil es saber cómo, y especialmente lo difícil es que los gobiernos de turno, etcétera, les den paso a las ideas. Hay que proteger lo que se tiene porque al final es lo poco que nos queda. Doctora Guzmán, ¿la conciencia ambiental se crea cuando hay conciencia ciudadana? A ver, podríamos decir, la conciencia ambiental en general, ¿qué enmarca? Enmarca muchos factores, no tiene que ver únicamente con el factor netamente natural o ecológico que se da, sino tiene que ver con los factores sociales, económicos, políticos que sí envuelven, y económicos obviamente, que envuelven a todos los componentes en sí de un sistema.
un buen ciudadano, todos tenemos defectos y virtudes, todos tenemos actitudes que prácticamente a veces las estamos desarrollando en contra del sistema en el cual estamos viviendo. Pero es el momento de actuar, de reflexionar. Yo creo que en sí la educación ambiental, la conciencia ambiental, como hablábamos hace un momento, depende mucho de los valores, del desarrollo de valores, y la conciencia ciudadana va con eso, a cómo nosotros como ciudadanos participamos dentro de ¿Hay mediciones en el Ecuador que nos hablen del impacto de las temáticas de educación ambiental en nuestro país? Lamentablemente no. Se desconoce sobre el impacto que estas actividades se estén realizando. Como les decía hace un momento, se está generando actividades de educación ambiental o educación desde diferentes entes, pero en algunos casos de manera aislada, en otras de manera coordinada, pero se desconoce en sí el impacto que esto está generando. ¿Qué es lo que pasa en Loja? ¿Hay una estadística que nos permita identificar, tipificar si hay problemas ambientales graves, emergentes? Yo creo que eso se lo puede ir manejando desde los diferentes organismos inclusive que manejan. En este caso, por ejemplo, tenemos como Geociudad, que es en sí un planteamiento, un documento para la organización de las ciudades. En el eje ambiental que considera como línea base el diagnóstico sobre el número o la población en sí, el número de vehículos, las vías y sobre esta base generar, o sea, las tendencias a futuro para tomar medidas. Yo creo... Doctora Tapia, ¿se han identificado ustedes como interesados en el tema acciones específicas y muy efectivas para el cambio de actitud en el medio ambiente? En primer lugar, nosotros hemos visto que tenemos que trabajar con los niños desarrollando los sentidos. Cuando ellos aprenden a disfrutar de lo que ven, de lo que escuchan, desarrollan una mayor sensibilidad por el gusto estético, y el disfrutar de la naturaleza, descubrir los insectos, desde la tierra, qué componentes tiene. Eso ya es parte de lo que ellos empiezan a darse cuenta, que la tierra que le están pisando está aportando. ¿Qué piensan los niños lojanos, por ejemplo, de los desechos orgánicos? Existe preocupación, al menos el grupo de niños con los que yo tengo contacto, ellos siempre están preocupados porque conocen que existen desechos peligrosos, el plástico, cuánto contamina y cuánto demora en desintegrarse, los aceites. Entonces, hasta cierto punto, si empezamos a enfocarnos más en la problemática, ellos van a sentirse impotentes, que lo que ellos están haciendo no pueden ver resultados. Que es una actividad muy pequeña. Sí, y que lo que ellos hagan va a ser insignificante frente al problema. Entonces, más bien nosotros hemos tratado de que ellos vean el aporte. Cuánto yo, con lo que estoy haciendo, estoy asumiendo una responsabilidad, estoy siendo reflexivo ante este problema y cómo estoy aportando. Doctora Guzmán, a su criterio, ¿el manejo de desechos orgánicos en nuestra ciudad es bueno? ¿Podría mejorar? Bueno, siempre podría mejorar, ¿no? Es bueno el tratamiento que se ha dado, siempre la innovación, la tecnología tiene que ir también por delante, pero antes que llegar al tratamiento en sí del manejo de los desechos es cómo lo estamos generando, por qué lo estamos generando, y es tomar la conciencia en sí de la disciplina y la cantidad de desechos que estamos generando. Vamos en sí al fondo, que sería el consumismo en este caso. ¿Por qué la necesidad ahora de consumir artículos que inclusive no son de buena necesidad, no son de utilidad, no son de buena calidad, etcétera, que a la final estamos desechando? Un ejemplo claro tenemos actualmente, o sea, vemos cuando vamos a una panadería, cómo compramos, cómo nos venden el pan, todo, pero hace algunos años, ¿cuál era la costumbre en nuestra ciudad? Lo que había era la funda de tela, una funda de papel, una funda de tela, eran muchos años, y obviamente estábamos disminuyendo, pero ahora ¿qué es? Es el consumismo, el facilismo, que nos hemos adaptado. Entonces, hay muchas acciones en las cuales nosotros tenemos ya que reflexionar antes. Que llegar al manejo. ¿Es cierto que los niños de hoy, dada la tecnología, dada la apertura de fronteras, son más consumistas de lo que fuimos nosotros? Esto también depende mucho también de la formación en sí que se da a los padres y bueno, en sí el entorno social, porque vemos la televisión influye mucho, el marketing, etcétera, ha avanzado mucho también las técnicas de mercadotecnia. Y en sí lo que tenemos, tiene que desarrollar un papel muy importante en la formación de los padres en la escuela, hacer conciencia de, a ver, es necesario comprar esto, en este momento estamos llegando a que ya estamos utilizando, sí,
estamos, que ya inclusive vamos a utilizar ya hasta ropa desechable, que utilizamos cosas que realmente no necesitamos. Entonces creo que es muy importante el rol de los padres en este caso de saber guiar a sus hijos y decir, bueno, esto sí o esto no, o por qué no. Doctora Tapia, ¿los niños lojanos están abiertos y dispuestos, por ejemplo, a consumir vegetales orgánicos? Sí. Más bien, como mencionaba la doctora, somos los adultos los que tenemos que reeducarnos, tenemos que replantear nuestras necesidades, que son unas necesidades creadas, pero que no son realmente necesidades. Y más bien los niños, ahorita estamos viendo un proceso, ellos están siendo formados, pero yo pienso que cuando ellos ya lleguen a ser unos adultos tendrán una responsabilidad con la naturaleza, con su entorno, y van a ser ellos como más responsables que lo que estamos siendo nosotros en este momento. ¿Se preocupan de las cosas que consumen, que usan, que desechan? Eso también tiene mucha influencia con la familia, con los hogares, porque yo pienso que sí existe ahora ya alguna gran cantidad de padres que están tratando de ir por esta línea de consumir productos orgánicos, de empezar a economizar, reusar el plástico, ahorrar papel. Entonces, en las cosas que comemos y damos de comer a nuestros hijos, ¿se puede medir también nuestra cultura ambiental? Sí, porque cuantos menos colorantes estemos ingiriendo en nuestra dieta, los chicos ya están teniendo una idea de que la comida saludable también estamos protegiendo nuestra salud, nuestra vida y también la del ambiente, la del entorno. ¿Es difícil en Loja, por ejemplo, conseguir vegetales orgánicos? ¿Complejo? Existen ya algunas agrupaciones que las están vendiendo, no es tan común encontrar, bueno, sobre todo los precios son un poco más elevados. Claro, son más costosos. Sí, pero ya existen organizaciones campesinas que están expendiendo sus productos en ferias especiales. ¿Recomendaciones puntuales que usted daría a una familia común lojana que quiere educar a sus hijos con principios ambientales? Bueno, empezar valorando lo que nosotros tenemos, nuestras raíces, desde nuestra comida, en casa, reutilizando, como le decía, desde las vasijas de plástico, teniendo precaución en economizar papel, vamos también ya con lo que es el reciclaje del papel, el que los chicos no necesariamente tengan que para todo estar comprando papel nuevo, sino reusar papel. Entonces, estéticamente también somos los padres los que tenemos que acostumbrarnos a ver un trabajo de los niños hecho con papel reusado. Doctora Guzmán, el proyecto y el proceso que teníamos los lojanos de reciclar la basura, ¿ha perdido su fuerza? No, más bien yo creo que si bien yo creo que más bien en lo que se va generando con las nuevas generaciones, esto ya va siendo una costumbre, ya no es un proceso tal vez que se impuso para que en este caso los adultos, que eran los que teníamos que teníamos que acatar estas resoluciones, etcétera, como que era un poco fuerte todavía en ese momento aceptarlo, pero vemos que los niños, los escolares, estudiantes, los niños que están ya primero, segundo año de bachillerato, inclusive con ellos esa cultura ya hay, o sea, ellos crecieron con esa cultura y para ellos no es difícil y más bien es parte de un estilo de vida, del modo de vida. ¿Ha detectado usted como interesada en el tema consumos habituales y permanentes en los lojanos que estén dañando el medio ambiente? Sí, el consumismo que tenemos a nivel no solo local, sino global, en cuanto a lo que es tecnología, lo que tiene que ver con ropa, inclusive cierto tipo de alimentos también, y a la forma como nosotros adquirimos estos alimentos o estos productos, estamos contribuyendo cada día al deterioro del ambiente. Hablábamos hace un momento de los materiales con los cuales nos venden, la salud está afectándose totalmente, entonces en sí el proceso viene a constituirse un ciclo, porque estamos nosotros adquiriendo costumbres incluso que no son propias, son del exterior, y con estas costumbres que vienen también cambio de hábitos. De las cuales es muy difícil librarnos. Muy difícil, sí, muy difícil librarnos, pero creo que no es imposible. Creo que tenemos que hacer valer un poco más nuestra cultura, y también saber inculcar también en los chicos el valor, el cariño sobre todo, sobre la cultura local especialmente. Vamos a hacer un segundo corte comercial. Al volver, en la parte final de Punto de Vista, le daremos algunos consejos prácticos y sencillos para que usted desde su hogar enseñe a sus hijos principios ambientales.
Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja. Estamos más cerca de la gente. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Matrículas abiertas del 28 de julio al 8 de agosto. Decide ser el protagonista de tu formación. Decide ser más. Cuidar el medio ambiente es una actividad sencilla, pero que necesita mucha voluntad, no solo la suya propia, sino la de su familia y la de su comunidad. En este tercer y último reportaje de Punto de Vista, le daremos algunos consejos sencillos y prácticos que espero les sean útiles. Conservemos la naturaleza, cuidemos nuestra salud y nuestro planeta. Recicla. Reduce al mínimo los implementos desechables y si no tienes alternativa, utiliza los recipientes plásticos varias veces. No aceptes fundas plásticas al hacer compras. Lleva tu propio bolso o mochila o funda ecológica. Las fundas plásticas matan a los animales marinos y constituyen una gran parte de los desechos de las ciudades. Desecha las pilas en lugares especializados para ello. Pregunta en la tienda de tu barrio o en tu escuela. Dile a tus papás que desechen el aceite para autos y otros aceites en fundas bien selladas. Funda un club ecológico en tu escuela o colegio y si ya lo hay, únete y ponle tu huella personal. Siembra árboles, cientos de ellos. Reforesta con especies nativas del mismo lugar. Apaga las luces que no necesites. Utiliza focos ahorradores de energía. Pregunta en la empresa eléctrica de tu ciudad. Utiliza la bici siempre que puedas. Además de ayudarte a desarrollar y mantener un buen físico, significa un carro menos. Diles a tus papás que revisen el escape del auto. Y si pueden hacerlo, que cambien a modelos más nuevos y pequeños, que contaminan menos. Cierra el grifo del agua cuando no la estés utilizando. Si puedes, utiliza la misma agua varias veces. Por ejemplo, para lavarte las manos y luego para regar tu jardín. Educa a tus papás, maestros y demás personas mayores. Ellos no tuvieron la oportunidad de conocer cuando tuvieron tu edad. Ayúdales a ser conscientes y diles lo que es correcto. Siempre que puedas, elige y compra productos que respeten el medio ambiente, frutas y legumbres orgánicas, energías renovables como la solar o la eólica. Consume menos. ¿Quién te dijo que se te ve inteligente comprando todo lo que se anuncia en la televisión? El exceso de consumo está agotando los recursos de nuestro planeta. Manifiéstate. Haz oír tu opinión como ser humano, cuya vida es valiosa. Habla frente a tus líderes locales, autoridades, escribe cartas, piensa y propon soluciones. Recuerda que lo que está en juego no es el planeta como tal, es nuestra sobrevivencia como una especie que se autocontamina, autoenferma y autodestruye. Necesitamos ser más para salvar la vida humana en el planeta. Hazlo por tu salud, hazlo por tu familia, hazlo porque es lo correcto y porque se nos agota el tiempo
para cambiar de rumbo. Doctora Guzmán, consejos prácticos y sencillos que los padres podríamos implementar para reforzar esta educación ambiental que ya está en los colegios y escuelas. Bueno, primero que nada, como padres de familia mismo, siempre informarnos. Comúnmente conversamos en clases, los estudiantes son jóvenes ya, y ellos manifiestan sus preocupaciones también y la forma de cómo llegan ellos con su mensaje también a los hogares. Y una forma de llamar la atención a los adultos, en este caso los padres, es analizando especialmente sobre el recurso y el valor de los recursos, lo que estamos utilizando. Hablamos del uso del agua y generalmente si es que hablamos del uso del agua, ¿cuánto nos cuesta un metro cúbico de agua? ¿Cuánto estamos nosotros utilizando en los inodoros, cambiando los tanques, todo eso? ¿Cuánto nos ahorramos en sí? Son decisiones a veces que las tienen que tomar en sí los padres. ¿Hay conciencia de que el agua cuesta y que pagamos un rubro por el agua? En cierto modo hay conciencia de que nos cuesta, sí, pero yo creo que si analizamos a fondo, si la comunidad en sí analiza cuánto es lo que está utilizando y desechando el agua sin haberla utilizado, por ejemplo, en el caso de lo que le mencionaba sobre los tanques de los inodoros, que los pudiéramos cambiar por unos más pequeños, etcétera, ¿cuántos metros cúbicos de agua al mes nos estaríamos ahorrando? Y en dinero, ¿cuánto también estaríamos ahorrando? La recomendación mundial de usar focos ahorradores ¿ha tenido ya un impacto en el medio ambiente? ¿Está medido? Se han hecho cálculos y por eso es las recomendaciones también inclusive a nivel local sobre el impacto que genera también el uso de este tipo digamos de los focos ahorradores, ¿no? Del uso incluso de energías alternativas de energías solares. Es por eso la recomendación también, pero no vamos solo a eso, sino al hecho también de que los niños aprendan de que es necesario, encender un foco cuando se lo necesita. Comúnmente que vemos en el hogar varias habitaciones con los focos prendidos, el televisor prendido, el equipo también, entonces decirle a los niños, y uno también dar con el ejemplo, porque a veces los adultos somos los primeros, vamos a una habitación, queda el televisor prendido, de pronto una llamada, todo que el televisor, y con el ejemplo es lo que nosotros enseñamos. Espacios, doctora, que usted recomendaría que los padres visiten con los niños, espacios naturales de Loja que podrían ayudarnos a que los niños amen más la naturaleza. Bueno, precisamente aprovechar los parques que tenemos, los entornos de la ciudad, y en una tarde que se tiene el tiempo libre, en vez de ir a un centro comercial, más bien aprovechar en salir hacia el campo. ¿Podocarpus es una recomendación en primera línea? Sí, puede ser, porque es un parque que está cercano a más, por ejemplo, igual Jipiro, para personas que no piensen siempre que es muy complicado movilizarse. Existen facilidades para que puedan llegar. ¿Qué tan masivo es el uso de la bicicleta en Loja? ¿Es una moda, es una cosa que está aumentando o hay grupos muy pequeños que están en esta temática? Yo creo que está aumentando, porque ya se está viendo que incluso por deporte existen clubes, hay organizaciones que están fomentando los ciclopaseos, entonces ya es común ver grupos de jóvenes que se reúnen y salen a pasear en bicicleta, pero todavía no como un medio de transporte y de movilización permanente. ¿Por qué? Primero creo que por inseguridad, porque en las calles tenemos muchos peligros de que no se respetan a los ciclistas, entonces no se dan las seguridades del caso, y también porque hemos sido más cómodos, que si ya va a llover, está haciendo mucho frío, más bien vamos en carro antes que en bicicleta. ¿Qué está pasando, doctora Guzmán, en Loja con los derechos de los peatones? ¿Se conocen? Esta nueva ley expedida hace poco tiempo va a ayudar a que haya una más cultura cívica. Sí, por supuesto, es necesario que todos, tanto peatones en este caso como las personas, los conductores, debemos respetar las leyes y creo que son normas en sí que nos llevan a un mejor estilo de vida. Vemos tantos accidentes, que se suscitaban también por las actitudes de los peatones, que en cierto modo también éramos irresponsables en esta actitud. Ha llegado el momento de que no hemos tomado conciencia cada uno en actuar responsablemente, y ha llegado el momento en que las leyes nos tengan que hacer cumplir. Y creo que llegan momentos así, ¿no? Que a través de las leyes, las normativas, debemos sujetarnos, imponer a través de esto. ¿El ruido es un tema preocupante, sobre todo en el casco céntrico de nuestra ciudad? Sí, es un tema preocupante. Vemos todavía que falta mucha conciencia también, especialmente en los jóvenes, con respecto a eso.
Vemos que especialmente en el centro, los fines de semana, los chicos todavía tienen la cultura de que salir a pasear, y mientras más alto sea el volumen de su vehículo, es mejor la diversión. O el sonido del tubo del escape, etcétera, para impresionar. O sea, son todavía aspectos que faltan mucho todavía por cambiar. ¿La parte legal va bien, va de la mano o está demasiado débil? Existen las leyes. Yo creo que nos falta mucho participar a cada uno, o sea, ser conscientes. Cada persona somos parte del entorno, y siempre estamos esperando a veces las soluciones a nivel global, a nivel general. Y yo creo que es el momento ya de aceptar la responsabilidad que tenemos cada cual y actuar como tal, como individuo para la comunidad. Finalizar, una recomendación sencilla que usted quiera dar a los padres que desean fortalecer los valores en educación ambiental. Bueno, sobre todo a los padres, hay ahora muchísima información, muchos medios de información también en los cuales nosotros como padres podemos acceder. Hay mucha información que han generado ONGs y diferentes instituciones de cómo nosotros podemos llegar a los niños y cómo podemos actuar como padres para, a través de las acciones nuestras, enseñar a nuestros hijos. Y yo creo que primero como padres debemos informarnos y actuar responsablemente para las futuras generaciones. Recuerde que la educación ambiental no es únicamente la transmisión de conocimientos, depende mucho de los valores y el ejemplo. El ejemplo claro de la casa pesará mucho cuando usted quiera medir si su hijo es responsable con el medio ambiente. Recuerde que esta es nuestra casa natural, y tenemos una sola. Gracias por honrarnos con su atención de siempre. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Buenas noches.